Ya, Buenas noches a ya está. todos. A nombre de la Buenas noches a todos. A nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Capítulo ICA, vamos a dar inicio al conversatorio que va a tratar sobre el caso Discoteca Tomás Restobar. Los ponentes a continuación son los siguientes: el doctor Ramón Vázquez Cornejo, que es magíster en Administración y Gestión Pública por la Universidad San Juan Bautista; el doctor Bruno Tapia Cornejo, que está realizando estudios en doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y un miembro y asociado de la Sociedad Capítulo ICA, Abel Bendezú. Los moderadores también van a ser asociados de la Sociedad Capítulo ICA, Alessandro y Gonzalo Orez Salazar. Quien les habla, Luis Isabel Vilcahuayta. Los 6 vamos a realizar un conversatorio acerca de este caso tan polémico y vamos a detallar los hechos a continuación, apelando a la razón y a las normas jurídicas. Realizar un análisis respecto a las implicancias civiles, administrativas y penales. Ante el aviso de los vecinos de la avenida El Zinc 235, el Escuadrón Verde de la de Pincri, Los Olivos, llegó a la discoteca Tomás Restobar a las 9 de la noche el sábado 22 de agosto y encontró a más de 100 personas en una fiesta organizada con orquesta. Se detallaron los siguientes datos de este hecho. 13 personas fallecieron por evadir la intervención policial porque intentaron escapar por la única puerta de ingreso que había, atropellándose y quedando atrapadas entre la puerta y una escalera del local, pese a estar prohibidas las reuniones sociales y familiares, decretadas precisamente para prevenir el contagio del COVID-19. El Ministerio Público informó que de estas 13 personas que fallecieron durante esta fiesta, 11 cadáveres están infectados con coronavirus. Y cabe mencionar que 23 detenidos de estos, 15 dieron positivo en la prueba de COVID y 13 de ellos se encuentran en la etapa contagiante de la enfermedad. Entonces, una vez establecido el caso, vamos a darle pase a los ponentes según sus especialidades. Vamos a dar inicio al doctor Bruno Tapia Cornejo. Hola, sí, aquí estoy. Ya, 10 minutos, ¿cierto? Bien, en principio agradecer a la Asociación Peruana de Derecho, capítulo ICA, saludar a Abel por habernos invitado aquí, al doctor Ramón Vázquez, a Luisa Isabel, a Alessandro y a Gonzalo por esta conversación. Muy agradecido y esperamos, como muy bien lo ha mencionado Abel, que sea el primero de muchos conversatorios y diálogos que podamos realizar con la Sociedad Peruana de Derecho Capítulo ICA junto al doctor Ramón Vázquez. Bien, el tema de la discoteca Tomás Bar es un tema muy complicado, es un tema con muchas aristas y es un tema que creo que dar conclusiones, dar cuestiones muy fundamentadas, muy sólidas en estos momentos, no podemos hacer porque se están llevando a cabo investigaciones preliminares sobre los hechos. Pero sí que hay mucho que decir sobre esto. Ya se ha llevado, la Corte de Lima Norte ya ha recibido un requerimiento de prisión preventiva para el dueño de la discoteca por el presunto delito de homicidio simple. Entonces, este tema en el ámbito civil, lo que se tendría que pensar sobre todo es en el ámbito hasta dónde podría abarcar la responsabilidad y de quiénes, ¿sí? ¿Y por qué? Tendría en principio que pensarse en el dueño de la discoteca, porque tenemos el artículo
1681, artículo inciso 5, cuando hablan del vínculo de arrendamiento y los deberes que tienen las personas que hacen un contrato de arrendamiento, entonces el desentendimiento de lo que realizan o no con el local no es posible en estos lugares, como ya se están llevando a cabo las investigaciones preliminares. Pero aquí pasan muchas cosas de la narración que han hecho de los hechos. Pasan muchísimas cosas. En primer lugar, ya hay varias versiones. La intervención, si es que ha sido una intervención o ha sido un operativo policial. Ese es un tema muy interesante que ver. Yo escuchaba ahora en estos días que se ha hablado mucho desde el ámbito penal y mucho desde el ámbito policial también, ¿no? Pero esto tiene mucha relevancia, porque desde el ámbito civil uno podría pensar, ¿qué pasa si se llega a determinar que no se realizó de manera adecuada y correcta la intervención policial? La pregunta es, los familiares, porque ellos lo que han dicho es que se han lanzado gases lacrimógenos y todo ello, ¿los familiares tendrían derecho a demandar por responsabilidad civil al Estado? Me parece que de acuerdo a las medidas que tenemos actuales, medidas sanitarias, no tendría asidero que se le dé más allá del dolor que causa todo familiar por ellos mismos someterse a ese riesgo de ir a una discoteca que no estaba autorizada en las cuestiones de pandemia como nosotros nos encontramos. Entonces, no tendría ningún asidero. Es muy importante cuando nosotros hablamos de este caso, tengamos muy en cuenta que no se puede comparar bajo ningún término. Cuando me quede un minuto me avisan, por favor, para no pasarme. No se puede comparar bajo ningún término con el caso Utopía, bajo ninguna circunstancia. Estamos, estamos en un caso en que estamos en un actual estado de pandemia y que estas personas han, se han desentendido de lo que nosotros estamos viviendo sin ninguna preocupación si pueden contagiarse de COVID y exponer a todos los demás y todo ello. Entonces, desde el ámbito civil, nosotros tenemos que analizar que hay que ver este caso de una manera técnica y objetiva. Hablar que no existe responsabilidad en ningún lado se estaría desentendiendo, estaríamos cayendo en el apasionamiento. ¿Qué figura analizamos nosotros desde la responsabilidad extracontractual, por ejemplo? Desde la responsabilidad extracontractual en este caso. El interés que te protege la responsabilidad extracontractual, en el caso Thomas Barr, es la integridad o posición que tiene toda persona para mantener indemne ante cualquier daño. En este caso, ¿qué tenemos que analizar? La previsibilidad. La previsibilidad que esto podría ocurrir. No tiene sentido hablar de que se les ha causado daño a los familiares de los que han asistido, si es que las medidas de precaución que ellos han tomado eran mucho menores que los daños que podrían ocurrirse, los daños que podrían ocurrir en términos de previsibilidad. Este caso es un caso de gente que ha realizado acciones imprudentes y tienen que quedar muy en cuenta que no es malo condenar la imprudencia. Hacer más de lo que nosotros debimos hacer en estos estados, en este estado actual en que estamos, en que las condiciones y las cosas que nos solicita el Estado son mínimas, si no reprochamos esta imprudencia, lo que estaríamos diciendo es que estaríamos perdiendo la ocasión de que otras personas se miren en el espejo. No no asignar ningún tipo de monto económico a las personas que asistieron a esto, lo que genera o debería generar, porque no ha generado, ya hemos visto las imágenes de las personas que han estado en los cementerios, si es que estas son ciertas, porque hay algunas que son muy trucadas, que no tienen ningún interés, ha habido un fallecimiento y igual siguen celebrando sin ningún tipo de distanciamiento social, y no solo es que pueda afectar a ellos, sino es que también afecta a las personas, a personas externas. Entonces, en este caso, Thomas, se faltó las reglas. ¿Qué riesgos se expusieron estas personas? ¿Qué riesgos? Ojo, desde la responsabilidad. ¿Qué riesgos
se expusieron estas personas al ir a la discoteca Tomás? ¿A morir de COVID o contagiarse al no tener medidas sanitarias? ¿Han podido ser asaltados en el camino? ¿Han podido morir de una intoxicación alcohólica porque se dice que han estado desde muy tempranas horas bebiendo? ¿Ha habido un riesgo de caer por las escaleras, ya que era un lugar completamente inseguro? Y un riesgo de ser detenido por la policía. Se dice, el martes hubo una conferencia que objetivamente de ninguna manera en el objetivo de estas personas imprudentes estuvo la muerte. No comparto esa posición. Yo pienso que una persona que, sabiendo que estamos en un estado de COVID, que no hay camas para atenderse, que no toma las medidas sanitarias, que va a un lugar que no tiene ninguna garantía, que no toma medidas de precauciones mínimas, y esto es hablar de una persona razonable, entonces existe un total desinterés hacia la prevención, existe un total desinterés de prevenir, de causar no solamente daño a sí mismo, sino daño a personas ajenas a ellos. Entonces, desde la responsabilidad civil habrá que ver un análisis de causalidad. Como digo, estamos realizando hipótesis de lo que pudo haber ocurrido a partir de la información que se viene develando, pero me parece que no es una adecuada forma, por ejemplo, de alcanzar la objetividad en el caso Thomas Barr cuando hay mucha injerencia del periodismo. Cuando hay mucha injerencia del periodismo, lo que se fortalece son sesgos en los casos que siguen siendo muy mediáticos. Pueden presentarse muchos sesgos a niveles judiciales, muchos prejuicios alejados de la imparcialidad que se busca en la justicia. Entonces, ¿responsabilidad de quiénes? Responsabilidad, por supuesto, de la imprudencia de los que ocurrieron. Hay que ver qué medidas de precaución o si es que hicieron todo lo que tenía que hacer la Municipalidad de Los Olivos. Hoy día en el periódico Hildebrand ha salido que ya se tenía conocimiento que una autoridad diga que su responsabilidad solo es emocional, no tiene ningún sentido. Hablando de responsabilidad, como funcionario, uno tiene que decir que adoptó todas las medidas y acá pienses en estándares genéricos y específicos que tuvo que adoptar tanto la municipalidad como tanto la intervención policial para decir que hicieron todo lo correcto o todo lo que la norma, todo lo que la ley le decía que tenía que hacer. Si es que esto se ha dado, hay denuncias de propios trabajadores de la Oficina de Seguridad Ciudadana que expresan que esto no se ha dado, que ya se había advertido de fiestas anteriores en este local y que la municipalidad no hizo nada. Aquí lo que habría que ver es el protocolo y el mecanismo que utilizó la policía también para ver si fue una intervención adecuada. Si es que la fue o no, o si es que de lo que se ha comentado en los diversos medios, cuando ellos intervienen y porque ellos acuden, según fuentes, por una llamada de unos vecinos, por unas bullas, por unos ruidos, cuando ellos van como 30, según fuentes, como digo, tendría que verse en la investigación, como 30 policías, y ven que son más de 100 personas, habría que pensar si era adecuado el mecanismo, correcto o no, de hacer el operativo en el segundo piso, como se expresa en una reciente información de RPP, de decir que todos se peguen contra la pared cuando estaban con bebidas alcohólicas, cuando estaban todos movidos y cuando todos quieren evitar la multa, por así decir, y el reproche social sobre esto. Entonces, este es un caso que hay que pensarlo mucho desde el ámbito de la responsabilidad civil, hablar de cómo determinen la reparación civil o a quiénes determinen los responsables y qué usaron qué prevenciones y qué reglamentos cumplieron o no, tanto la municipalidad como la policía. Y ojo que no estoy atribuyendo a nadie responsabilidad todavía porque sería, sería ir mucho más allá, pero hay que ver qué cosas usaron o no. Parece que desde la municipalidad, en este caso, si sigue avanzando el juicio y se toma los testimonios que se habla hoy día en el periódico Hildebrand, habría información que la municipalidad
tendría conocimiento de estas actividades que se realizaron y sin embargo hicieron caso omiso a eso, incluso cuando sus subordinados le informaban sobre esto según un informe periodístico. Entonces, el caso Thomas Barr, y ya me quedan 2 minutos, gracias Abel. El caso Thomas Barr es un caso para reflexionar en la sociedad y en las circunstancias que nosotros nos encontramos. Esto seguramente antes de la pandemia ha existido ha existido muchas no intervenciones por parte de la municipalidad, pero como no nos encontramos en la circunstancia que estamos ahora, quizás no se ha hecho mucho énfasis. No es esta fiesta la que resulta reprochable únicamente. Existen miles de detenidos de fiestas que se están realizando con argumentos que no tienen absolutamente nada que ver, y lo que esperamos que no suceda como en el caso Utopía es que no se lleguen a escapar las personas que se le está haciendo investigación. Desde el ámbito de la responsabilidad no se puede, y termino con esto para cumplir el tiempo, desde el ámbito de la responsabilidad no se puede dar lugar a espacios de apasionamiento. Se tiene que analizar desde la información, desde la teoría causal, y por supuesto, si es que se determina que son varios los responsables, esto hace más probable que se pueda llegar a realizar la reparación efectivamente al que determinen responsables. Mientras a más se les puede atribuir la responsabilidad efectivamente y probada, no solamente de apasionamiento, entonces será una responsabilidad solidaria concurrente por todos los perjuicios que se han ocasionado. Muy en cuenta a tener es la figura de la responsabilidad civil desde el análisis material y desde el análisis de la imputación a quienes se les pueda imputar. No quiero cumplir con el tiempo y seguro habrá más tiempo para conversar. Gracias. A continuación, el doctor Ramón Vázquez Cornejo va a dar su alcance sobre derecho administrativo. Ya, muy buenas noches. Saludar primeramente y agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho, capítulo ICA, saludar la presencia del doctor Bruno Tapia, como también el licenciado Abel, de igual manera a los miembros de esta Sociedad Peruana de Derecho. Creo que soy comparto con la opinión del doctor Bruno, que no es similar al caso que sucedió, el caso Utopía. Ya son casi 18 años y volvemos a tener un suceso, no de una manera similar por el caso de las muertes, pero no se comparta porque en este caso de que estamos en una emergencia sanitaria, como es el caso de la pandemia, pues hay normas, como es el decreto supremo, en ese caso el 116/2020 PCM, pues que esta norma pues indica que no están prohibidas todo evento público. En ese caso, esta discoteca pues ha vulnerado estas normas interpuestas por el Estado en una medida de pandemia, ¿no? Inicio indicando también pues que es muy tardía ahorita toda medida, en este caso sanciones administrativas por parte, en este caso del propietario o el que administra el local. Digo tardía, ¿por qué? Porque la parte administrativa por parte, en este caso de la Municipalidad Distrital de Los Olivos, ¿qué quedaría? ¿No? Resolver o dar, dejar sin efecto la autorización o licencia de funcionamiento de esa empresa Restobar, ¿no? Tomás, o aplicar una multa, ¿no?, administrativa en ese caso, ¿no? Decía muy tardía, pero sí va a haber responsabilidades funcionales, ¿no? Y las responsabilidades funcionales va pues a caer pues ante los funcionarios, ¿no?, funcionarios y autoridades de ese gobierno local, como es la Municipalidad Distrital de Los Olivos, ¿no? ¿A razón de qué? Porque se supone de que estamos hablando como abogados, no podemos también pues indicar pues que ya es el responsable, es responsable de tal delito, sino los supuestos responsables. En el caso, por ejemplo, el propietario es una persona jurídica, igual manera, pues en el caso de Utopía, también una persona jurídica,
esta persona jurídica indica pues que tenía autorización solamente, ¿no? Una licencia de funcionamiento para restaurante, pero no para discoteca. Teniendo conocimiento de esto, este propietario, que es la persona jurídica, pues alquila, ¿no? Alquila a una persona, pues, este local, y esta persona no era la primera vez que estaba haciendo eventos clandestinos en esta discoteca, ¿no? Ya era la cuarta, quinta vez por informaciones pues, de la prensa, informaciones de los vecinos, y de las mismas autoridades han tenido conocimiento de estos eventos, porque estos eventos pues son públicos, ¿no? Son públicos, ¿no? Y han sido pues publicitados en vías, ¿no? En toda ya sea pues por medios electrónicos que se va a llevar a cabo ¿no? Estas fiestas, ¿no? Y vuelvo a indicar, pues, ¿no? Indicar que es muy tardía porque en ese caso la autoridad municipal, como es los funcionarios de esta municipalidad de Los Olivos, tenían que pues antes, ¿no? Hacer pues la labor de fiscalización. Si este local pues contaba con todas las autorizaciones correspondientes, ¿no? Si contaba con una licencia para pues el rubro giro de discoteca, si contaba pues, ¿no? Con todas las instalaciones, ¿no? Para estos eventos, como es el caso de discoteca, ¿no? Con las salidas de emergencia en ese caso, ¿no? Eso va a tener un trabajo muy fuerte, muy arduo el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que solicitar información, pues, mayormente ante la Municipalidad Estatal de Los Olivos, para determinar, pues, responsabilidades, ¿no? Y una responsabilidad, decía, mayormente funcional, porque ahí sí va a haber responsabilidades, ya sea, pues, de los funcionarios y la misma autoridad, en ese caso el alcalde. Porque el alcalde, pues, ¿no? De acuerdo al artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, pues el representante legal es la autoridad máxima en la parte administrativa, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber responsabilidades. De igual manera, pues, los funcionarios, pues, no han hecho, pues, uso de esa facultad, pues, que tiene toda administración pública, ¿no? De ejercer la fiscalización en ese caso, ¿no? Si esta municipalidad hubiera ejercido la fiscalización, pues se hubiera procedido, aunque sea a un cierre, pues, temporal, ¿no? Al no contar, pues, con la autorización del giro, porque ellos tienen una licencia de restaurante menos para discoteca. Entonces ahí se hubiera evitado, haciendo un cierre temporal, y si había residencia, pues un cierre definitivo, ¿no? Y yo le iba a ocasionar también una multa, pues, pecuniaria en ese caso, ¿no? Al no ejercer ese derecho que toda administración pública lo tiene, se ve, pues, ¿no? Hay una supuesta responsabilidad por parte de las autoridades y por parte de los funcionarios de esta municipalidad. Por otro lado, este propietario de la discoteca, Tomás, pues indica que él ha arrendado, ha alquilado una persona, y esa persona, pues, al no contar con los permisos correspondientes, pues, son eventos clandestinos, y también va a haber responsabilidades, ¿no? A esta persona. Pero me voy a basar más a las responsabilidades de los funcionarios en ese caso. Aquí, pues, los funcionarios de esta municipalidad sí va a haber una responsabilidad, sí va a haber responsabilidades. Pues. Hay una responsabilidad, ¿no? Por omisión, ¿no? Omisión, rehusamiento, ¿no? A la demora de los actos funcionales, ¿no? Y eso, pues, viene a ser, eso, ya son, pues, una responsabilidad penal en ese caso, ¿no? Porque ahí no va a generar, pues, una responsabilidad de vacancia, ¿ya? Por parte de la autoridad ni a los funcionarios, no están en capacidad de que los funcionarios sean vacados, solamente la autoridad en ese caso, ¿no? Va a ser, pues, a lo que evalúe el Ministerio Público, ¿no? Las responsabilidades que va a crear, pues, a los funcionarios de esta municipalidad y autoridades, ¿no? Una parte de eso, ¿no? Lo otro, pues, hay que ser conscientes que estamos en una medida sanitaria como es el COVID-19,
donde pues el Estado está poniendo pues el esfuerzo, ¿no? Eso está llevando vidas, ¿no? En este caso, mucho más que se está tomando, ¿no? Estoy con el tiempo. Ya, muy bien, Luisa, gracias. Muchas gracias, Luisa. A continuación, un miembro de la Sociedad Peruana de Derecho, capítulo ICA, Abel Bendezú, va a presentar su postura desde el punto de vista y la rama del derecho penal. Buenas noches con todos. Agradezco la presentación y muy valioso el aporte del doctor Bruno. Eh, entonces, vamos a ver la manera de enfocar esto desde el plano penal, ¿verdad? Eh, para empezar, tenemos que decir que este es un evento que creo que nadie hubiera querido que suceda, es un evento catastrófico, no de las mismas magnitudes de lo que sucedió en la discoteca Utopía, pero de repente es un contexto distinto, ¿no? Se está usando como ejemplo el caso Utopía, me parece erróneamente, porque son dos cosas muy distintas. Tendríamos que verlo de esta manera, ¿no? Actualmente el caso penal está en curso, incluso creo que hasta el momento recién se está llevando a cabo la audiencia de prisión preventiva del administrador de la discoteca. En el requerimiento fiscal se está hablando ya de un dolo eventual, ¿no? Cosa que es discutible dado los hechos, ¿no? Nosotros tenemos que enfocar esto de la siguiente manera. Toda persona jurídica no es responsable en base al derecho penal, ¿verdad? Hay un principio básico, pero hay penas accesorias. Las personas que responden por una persona jurídica son sus directivos, sus gerentes, en este caso administradores. Lo que se tiene que llegar a establecer es las responsabilidades respecto de ellos, ¿verdad? El doctor también hizo mención a que habría cierta responsabilidad en cuanto a la actuación que había tenido la municipalidad y los funcionarios municipales. Al respecto es muy claro, creo que el Código Penal es muy claro, hay un tipo penal, el 377, que es omisión de actos funcionales, en el cual encajaría perfectamente si es que se llega a descubrir de que los funcionarios municipales han estado evitando dolosamente hacer o cumplir sus obligaciones, ¿verdad? Eso creo que va a ser en materia de investigación posteriormente. Luego también tenemos otra cosa, ¿no? O sea, nos vayamos de repente no al plano jurídico, sino al plano ético. ¿Cómo podemos imputarle o cómo podemos culpar a estas personas por su muerte, ¿no? Creo que hemos visto demasiadas noticias que van en ese sentido. Incluso por ahí una periodista dijo de que si no hubiera habido intervención no hubiera habido muertos. O sea, me parece ilógico, son cosas que no van por ese lado. Pero sí, hay un tipo penal bien claro ahí, que es, digamos, la violación de medidas sanitarias, ¿no? Este tipo penal establece que la persona que viole medidas sanitarias, pues es pasible de sanción penal. Desde el momento en que las personas salen de sus casas en un estado de emergencia, incumplen las medidas sanitarias, el aislamiento social, o la cuarentena que se llama, en una hora en que está implantado el toque de queda, ya están infringiendo la ley penal. Más aún que semanas anteriores ya se había establecido la prohibición de reuniones familiares y sociales. Entonces ahí también tenemos otro tema. Se está hablando bastante de homicidio culposo, ¿verdad? De homicidio culposo, pero la Fiscalía está tomando la posición de homicidio doloso. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque si nosotros leemos la doctrina y vemos en qué se diferencia un delito doloso, un delito culposo, es un poco complicado de repente para entender las personas que nos escuchan, que no están de repente leídas en el derecho. El dolo significa conocimiento y voluntad, mientras que la culpa significa una imprudencia, ¿verdad? Una inobservancia de una norma. Entonces nosotros creemos de que en las sucesivas investigaciones van a determinar cuál ha sido la intención, porque para todo delito y para todo resultado de muerte tiene que haber un nexo causal, ¿verdad? La teoría de la imputación objetiva establece eso, ¿no? ¿Cuál es la acción y cuál es el resultado? Si ese resultado tiene un nexo causal, ¿verdad? Y ese nexo causal tiene que estar previamente configurado en un tipo penal, ¿verdad? Entonces, por el momento, encontrar responsables creo que se está hablando de, incluso creo que detuvieron a los dueños, ¿verdad? Los dueños del local. Habría que establecer si es que los dueños del local
tuvieron conocimiento de que este sitio se estaba utilizando para algo o para un fin que no había sido concebido. Me explico. Yo tengo un local, lo he acondicionado de la manera como dicen las normas para un restaurante, pero lo alquilo para una discoteca. Si yo tengo conocimiento que lo estoy alquilando para una discoteca, pero yo lo edifiqué para que sea un restaurante, estoy ya yo incumpliendo una norma, ¿verdad? Porque yo estoy desatendiendo la norma y la posición de garante que tengo. Porque por más que el contrato que yo haya hecho, hay ciertas normas que yo tengo que observar. No puedo desligarme de esa observancia, ¿verdad? De la parte del administrador, el administrador creo que ha actuado de una manera dolosa, sí, en cuanto ha violado las normas sanitarias. Habría que establecer también de qué manera la inobservancia de las normas causa el resultado. Ahí está el detalle. Yo creo que en la mente no se les pudo concebir la idea de que suceda esto, ¿verdad? Entonces, otro punto que también nos ha tocado, y creo que también es importante decirlo, es que la escena que hemos visto en televisión, la escena, el momento en el que rompen la puerta, incluso están sacando a las personas, es desde el momento que hay una persona ya que no presenta signos vitales, se convierte en una escena del crimen. Y una escena del crimen no puede ser alterada, ¿verdad? Una escena del crimen tiene que ser, como se dice vulgarmente, acordonada, y solamente tienen que entrar las personas debidamente certificadas y establecidas. Lo primero que se tiene que hacer, la policía lo primero que tuvo que hacer es llamar al fiscal de turno. Pero hemos visto reportes periodísticos donde incluso después, incluso los cuerpos no estaban, digamos, en el suelo, de verdad, estaban en camionetas, ¿no? Una imagen terrible, los movían como si nada. Creo que de repente es el calor del momento, pero lo más irreal que he podido observar es que después de ese evento hubieron equipos periodísticos que subieron. Ese solo hecho ya contamina la escena del crimen, ¿verdad? Contamina la escena del crimen, contamina las pruebas que se puedan encontrar, contamina cómo las personas que están ahí, digamos, no han podido observar todo lo que pasó. Si bien es cierto, hay cámaras de seguridad, sí, las cámaras de seguridad van a determinar realmente qué es lo que pasó. La versión de la policía es una, creo que en el ámbito disciplinario policial, creo que las personas que nos escuchan o los policías que nos escuchan conocen mejor cuándo es un operativo, si hay una orden para ese operativo, qué tipo de orden fue, una orden verbal, una orden escrita, obviamente estuvo dirigida por quién, ¿verdad? De repente por un suboficial a cargo, un oficial a cargo. Entonces, por ese lado tendríamos que ver. No podemos todavía adelantar, pero las luces actualmente nos dan de que fue una manifiesta negligencia de parte de la administración, porque ya se tiene conocimiento incluso de que semana a semana se estaban dando estas fiestas. Entonces, ¿dónde estuvo la Fiscalía de Prevención del Delito? Es una pregunta también muy importante que se tiene que hacer. ¿Dónde estuvo el área administrativa de la municipalidad, el área de fiscalización? Es una pregunta también que se tiene que hacer. Para lograr establecer responsabilidades penales, y creo que es la responsabilidad más drástica, el jus puniendi del Estado, no se puede establecer o no se puede dar, digamos, de manera no deliberada. No existe el principio de legalidad. Tenemos que respetar las garantías de las personas que actualmente están acusadas y obviamente respetar el debido proceso, ¿verdad? También tenemos de que muchas de las personas que estaban asistiendo a la fiesta estaban contagiadas, los detenidos, incluso los muertos. Al respecto hay un tipo penal muy claro, ¿no? ¿Verdad? La propagación de enfermedad infectocontagiosa en el Código Penal, pero este tipo penal requiere de que la persona sepa que está contagiado. Entonces, por ahí hay dos procesos, ¿no? El uno es el proceso por homicidio y otro es el proceso por, de repente, violación de medidas sanitarias, ¿verdad? Ojo, hay que tener en claro una cosa, ¿no? De repente lo que no sabe la sociedad, de repente muchos me preguntaban, si yo no hago caso al estado de emergencia, ¿me pueden meter a la cárcel? ¿Es un delito? Es una falta administrativa prácticamente actualmente. Lo que sí es delito es violar las medidas sanitarias, ¿verdad? Eso también entró en discusión bastante, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede establecer responsabilidades? ¿Verdad? Eso creo que va a ser un punto importante a tomar en cuenta, dado de que ya están habiendo medidas de prisiones preventivas, ya hay detenidos, ¿verdad? Va a haber una conversación muy amplia al respecto en el plano penal todavía,
pero por el momento todo apuntaría a que los presuntos responsables y a quienes caería todo el peso de la ley serían los administradores, ¿verdad? Creo que ya el tiempo se cumplió, Luisa. Agradecerle a cada ponente por su intervención y a continuación vamos a realizar una serie de preguntas, los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho. Le cedo el pase a Gonzalo Oré. Muy buenas noches con todos los presentes. De acuerdo a lo que planteó el doctor Bruno Tapia, yo quisiera hacer unas precisiones antes de manifestar mi pregunta, ¿no? Hay que tener en claro que dentro de este evento, lamentable de todas maneras, debemos establecer algunas consideraciones, ¿no?, para determinar la responsabilidad civil. En este caso, tendríamos que mencionar que hay un primer contrato, ¿no? Hay un primer contrato que se concluyó, por decirlo así de una manera, en el diciembre del 2019. Y hay un segundo contrato que se firmó a mediados del mes de julio de este año, ¿no?, que involucraría a Jonathan Luque. Entonces, él estaría asumiendo la responsabilidad en este caso, ¿no? Y mi pregunta va en torno a esto, ¿no? El doctor Tapia, ¿no? ¿Considera usted que a la luz de los nuevos hechos que se están dando y que de una manera u otra la parte de la defensa del implicado Jonathan Luque ha manifestado que habría un tercero, y este tercero es el que habría organizado el evento fatídico que todos conocemos, ¿no? Y que lamentable. Entonces, en este caso, doctor, ¿estaríamos hablando de una responsabilidad solidaria o no, no? Dejo a sus consideraciones su respuesta, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, estimado Gonzalo Orey. Mira, a todos, por cierto, muy interesante la posición del doctor Ramón respecto a los funcionarios. Y me parece muy interesante, antes de responder la pregunta, antes que se me vaya, porque este caso hace pensar también en un término que se ha acuñado desde el día martes, bueno, que se ha difundido con mayor amplitud aquí, que es la responsabilidad invisible, que habla de la responsabilidad civil de la administración pública. Un tema que no se ha tratado a profundidad, digamos, en muchos artículos. No es que no exista, por ejemplo, antes de responder, siempre me parece pertinente hacer unos comentarios de la ponencia del doctor Ramón, compartiéndole, porque él es experto en el tema, y comentarle, ¿no?, que en el ámbito de la responsabilidad civil, sobre todo la responsabilidad civil de la administración pública, por ejemplo, cuando se piensa en quién responde, hablando de los funcionarios públicos, cuando hay un bache, algo mal hecho, y lo que se ha dicho es que estamos en una sociedad, lo que se ha expresado, ¿no?, en una ponencia, que estamos en una sociedad acostumbrada a resignación. Cuando uno compra un vehículo y tienen las calles que rompen la llanta y todo ello, hay como cuando el registrador público se equivoca, cuando hay un mal informe de contabilidad económico en la SUNAT, por ejemplo, ¿quién responde? Este es un tema no para abordar en este conversatorio, por cierto, pero siempre me parece pertinente hacer un comentario, conversar desde la responsabilidad civil, que en la administración pública es un tema muy interesante, pero que falta profundidad, dialogar más como muy bien estamos dialogando con el doctor Ramón. Solo son unos comentarios, nada de pregunta. Bien, con respecto a la pregunta de nuestro colega Gonzalo Oré,
A mí me parece que el organizador es el que ha propagado, junto con el que ha alquilado, que esto lo que se dice es que hay mucha propagación a través de redes sociales, ¿no? Este tipo de difusiones, porque no solamente es una, no es solamente una propaganda de fiesta, es una propaganda de fiesta en los tiempos que nosotros nos encontramos, que debe acudir una responsabilidad solidaria, de todas maneras, por parte de los propietarios, porque en el ámbito extracontractual, por ejemplo, uno no podría desentenderse cuando presta su vehículo o cuando alquila su vehículo, para poner un ejemplo más específico, cuando le presta a otro, uno no puede desentenderse de la responsabilidad. En el ámbito de un contrato de arrendamiento, no encuentro en coherencia como persona razonable, como el análisis de la persona razonable de un juicio de responsabilidad, que no se quiere involucrar a la persona que ha propagado, que ha difundido este evento. De nada vale uno que alquila un local y solo lo alquila, es decir, alquila el local y no pasa nada. Necesita de alguien que ha sido el difusor, el que ha traído toda la gente, porque él alquila y aparte ha tenido una vinculación con esta persona. Entonces, prueba de ello, creo que hasta ahora no se ha podido encontrar a esta persona o a alguno de los implicados. Entonces, me parece que hay una responsabilidad solidaria de todas maneras, que desde el ámbito de la responsabilidad civil, cuando se establezca la reparación civil, en donde, a decir de Leiser León, es el ámbito penal donde mejor sentencias de responsabilidad civil se han dado, cuando se establezca el monto de daño moral, cuando se atribuye a responsables, porque responsables tiene que haber, va a generar que este tipo de comportamientos como argumento es el desincentivo, los montos que puedan otorgar, porque en el ámbito penal, a diferencia del ámbito civil, y de ahí si quieren amplío la pregunta, perdón, este tema del daño moral, en el ámbito moral, tiene como argumento principal a la hora de hablar de responsables de sancionar, desincentivar, disuadir. Desde el ámbito de las funciones de la responsabilidad civil, cumple una función macroeconómica, desincentivo y sanciono a través del daño moral desde el ámbito penal. En el ámbito civil es otra cosa, pero respondiendo a la pregunta, sí. Yo pienso que tanto los propietarios como el administrador, como el que, si se acredita, porque tiene que acreditarse, no es solamente me dijeron, tendría que verse la forma en que se prueba que esta persona difundía el evento a través de redes sociales, tendría que ser responsable efectivamente. Disculpen si me extendí. Gracias, doctor. A continuación le doy pase a Alessandro para que le formule la pregunta al licenciado Abel. Buenas noches con todos. Doctor Abel, ah, le quiero formular la siguiente pregunta, que consiste en lo que es ¿cómo? Ahí está, muy bien. ¿Qué tipo de omisión? No, digo, no es. Ahí está. De demostrarse la responsabilidad de las autoridades, ¿qué tipo de delito estarían incurriendo y cuáles serían sus consecuencias? Muchas gracias. Claro, al respecto habría que decir lo siguiente, ¿no? Siempre en el derecho penal se ha hablado bastante de acción. Creo que en este caso se está imputando el homicidio culposo, ¿verdad? Pero inicialmente hemos leído en la disposición fiscal que es un homicidio doloso, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que determinar es responsabilidades, ¿verdad? En este caso, obviamente que va a existir no solamente la imputación por un homicidio, sino también por violación de medidas sanitarias, ¿verdad? Y tal como lo estaba estableciendo el doctor Bruno Tapia, falta un actor acá, y ese actor es muy importante, ¿no? El conocido Juancho Peña, que es
el promotor de este tipo de eventos, que ya tiene bastantes antecedentes, que también sería, digamos, una persona involucrada en esto. Ahora, lo que creo, me parece, y bueno, voy a dar mi posición, ¿verdad? Lo que me parece sería muy difícil llegar a un nivel de probanza, establecer desde qué manera podemos imputar a título de acción este tipo de situaciones. Y me trae el recuerdo el caso Utopía, cuando se habló y se empezó la discusión doctrinaria, ¿verdad? El doctor Nakazaki fue uno de los primeros que empezó a hablar de esto, el tema de la omisión, ¿verdad? El tema de la omisión impropia, ¿verdad? El tema de establecer la posición de garante y la equivalencia normativa de acuerdo al artículo 3 del Código Penal. Entonces, yo creo que en este caso no podríamos estar hablando de un delito por acción, ¿verdad? Porque un delito por acción, de acuerdo a la teoría del delito, requiere características especiales, ¿verdad? Para algunos, muy probable que sí, ¿verdad? Para algunos, muy probable que sí. Pero, por ejemplo, en línea con lo que establecieron los doctores que me precedieron en el uso de la palabra, las responsabilidades se van a repartir, ¿verdad? Las responsabilidades penales se van a repartir. De hecho, que en la municipalidad va a haber responsabilidad, porque estamos hablando de que estos eventos eran publicitados vía Facebook. Todos sabemos que toda entidad del Estado tiene páginas y tiene un área de comunicaciones, y obviamente que es algo ilógico pensar que no sabían que en sus distritos se estaba dando ese tipo de situaciones. O sea, es algo ilógico. Deslindar responsabilidad, como lo dice el alcalde, diciendo que tenía responsabilidad emocional, es una cachetada, es un insulto a la inteligencia de los peruanos y los deudos, ¿verdad? En segundo lugar, eh, ¿cómo hablar de responsabilidad del dueño, digamos, del local, cuando él ya incluso, creo que he escuchado por ahí una declaración que ha dicho de que él se limitó a alquilar? Pero ya está quedando desvirtuada esa teoría, porque él alquiló para un caso específico y el uso que le dieron fue diferente. Eso fue lo que estaba escuchando ahora en la audiencia de prisión preventiva, ¿verdad? En los medios probatorios que está presentando la Fiscalía. Obviamente que el organizador y el administrador tienen responsabilidades distintas, podríamos decirlo, ¿verdad? El administrador de la empresa, ¿verdad? Como cara de la persona jurídica, tiene en ese momento la posición de garante y tiene la obligación de establecer medidas y establecer todas las condiciones necesarias para que el sitio, o sea, el lugar donde se va a llevar a cabo un evento X, cualquiera que fuere, se lleve dentro de los márgenes de seguridad y se lleve dentro de los márgenes de protección hacia las personas que van a asistir. Porque, por ejemplo, eso fue uno de los temas del caso Utopía, ¿no? El caso Utopía era una discoteca de alta sociedad que estaba ubicado en un lugar que tenía todos los permisos, pero le faltó uno, ¿no? Que era el tema del fuego. Y eso fue el originario de la causa de la desgracia. Entonces, el administrador de esta discoteca, digamos, lo que se va a discutir es esto, ¿no? Tuvo la previsión de establecer todas las medidas previas para que su local tenga las medidas de salud y tenga las medidas de seguridad necesarias. Si no lo hizo, de repente en un solo evento, bueno, podría ser quizás, pero en sucesivos eventos estamos viendo de que ya existe una conducta repetitiva, ¿verdad? Entonces, bajo las leyes de la lógica, la ciencia y la máxima de experiencia, el juzgador lo que va a hacer es analizar el caso concreto, y en este caso va a analizar el comportamiento del administrador, va a analizar el comportamiento del dueño del local, va a analizar el comportamiento de los funcionarios municipales. Si ellos acreditan de que cerraron el local 3 días antes o cerraron el local 5 días antes, ¿verdad? Como medida administrativa, su trabajo está ahí, pero si acreditan que nunca hicieron nada y que era conocido en todo lado de que se estaba llevando este tipo de eventos, no cabría alguna forma de omisión, ¿verdad?, de responsabilidad de parte de las autoridades municipales. De parte del administrador hay una responsabilidad muy grande. El administrador, como jefe y cabeza de la persona jurídica, en este caso de la discoteca, tiene la obligación no solamente de preservar que el negocio marche, ¿verdad?, en buena lid, de acuerdo de repente a la escritura pública de la sociedad, ¿verdad?, sino también tiene la obligación de procurar que el negocio respete las leyes y las normas, que es algo muy importante que se está obviando también. Todo negocio, toda persona, natural o jurídica, tiene la obligación de respetar las leyes y las normas, y no transgredir esa frontera y no incrementar ese riesgo, que fue lo que ellos hicieron.
Otra cosa que también de repente no se tocó, el aforo. Todo local tiene un aforo, ¿verdad? Nosotros lo vemos todo el tiempo que visitamos establecimientos. Si el aforo ha sido excedido, hay una falta, ¿verdad? Y si por causa de este aforo, porque pongámonos, el operativo, el policía cuando se dio la noticia dijo bien claro, recibimos la noticia de un vecino que en ese lugar habían 30 personas, ¿verdad?, en una fiesta privada. Y cuando los policías logran subir, ¿verdad?, por la única entrada de acceso, se dieron con la sorpresa que eran 100. Entonces, obviamente se vieron rebasados, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la responsabilidad del dueño ya del local? Que no es la persona que administra el local, que no es la persona que convocó a la gente. De repente, habría que establecer si él, en el contrato, ¿para qué alquiló el local? ¿Para qué? Si lo alquilé para un restaurante, muy bien, pero yo como propietario del local tengo que también tener un deber de vigilancia, ¿verdad? En el derecho administrativo se ve bastante eso, ¿verdad? La delegación, igual es en el derecho penal económico y en el derecho penal de la administración de empresas. La facultad de delegación no inhibe a la persona que delega de desconocerse de que el delegado está haciendo o lo está cumpliendo debidamente la encargatura. Eso está bien, está establecido en la doctrina y en las leyes generales, ¿verdad? Entonces no podemos tomar el camino de que yo soy dueño, sí, pero él me lo alquiló, yo no sé. No, yo tengo un deber de garante y tengo una posición de garante. Esa posición de garante a mí me obliga a observar, ¿verdad? Y a tomar las medidas necesarias para que el local que yo he alquilado no se use para cosas que no he sido yo o para que no están tipificadas en el contrato, ¿verdad? Yo creo que por ahí va a ir la cosa, por ahí va a ir el tema. Falta mucho bastante, pero eh, vamos a estar atentos, ¿no?, a las futuras informaciones que salgan. Muchas gracias. Doctor Ramón, ahora me toca a mí hacerle una pregunta, pero antes de formularla, bueno, quiero hacer una precisión respecto a una declaración que escuché del alcalde Felipe Castillo, en la que dijo que él no podría estar en los lugares más recónditos, en las reuniones familiares, en sitios así. Él no podría estar inspeccionando y fiscalizando en todo lugar. Y bueno, el artículo 78 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, nos dice que las autoridades locales tienen que estar precisamente y tienen la responsabilidad de fiscalizar, y no solamente eso, sino también de clausurar este tipo de lugares, establecimientos que vayan en contra y en perjuicio de la salud y de la tranquilidad del vecindario. Entonces es clara su responsabilidad. Asimismo, en una de sus declaraciones también nos señaló de que su presupuesto y su personal era insuficiente. Dijo de que los oficiales ya no se daban abasto porque la mayoría estaban infectados, y también que el presupuesto que le habían asignado se dividía entre obras y seguridad, y que no era únicamente el único rubro que asistía seguridad, no podía darse abasto con el presupuesto. Sin embargo, estudios en el Ministerio de Economía y Finanzas revelan de que solamente ha utilizado de su presupuesto un 54.9%. Entonces, si tenemos en cuenta que el presupuesto que un distrito lo va a obtener según los impuestos que normalmente hacen los contribuyentes, y también con el personal idóneo y la transferencia que hace el gobierno central, ¿cuál sería su responsabilidad o qué sanción se le puede interponer a este funcionario? Doctor, por favor, active su micrófono porque no se escucha. Ya, muy bien. Le decía, los gobiernos locales, a través pues, de su ley orgánica de municipalidad y la ley 27972, su artículo 40, pues todo gobierno local norma con ordenanzas municipales que en ese caso tienen rango de ley en su jurisdicción de ese distrito, en ese caso. Igual manera, el artículo 49 de esta misma normativa, la ley orgánica de municipalidades, pues permite que a la administración, en ese caso pública, pueda proceder pues a fiscalización, ¿no? A fiscalización y clausuras
¿no? De los establecimientos que no cuentan, en este caso, con la autorización municipal correspondiente, que es la licencia. Y si la cuentan, que tengan el giro correspondiente, ¿no? Estos dos artículos son muy importantes, principalmente el artículo 40, porque a través de las ordenanzas, pues, regulan y norman, pues, una jurisdicción distrital en ese caso, ¿no? Acá hay un tema muy importante. Se sabe por las informaciones y de repente por la prensa en general, este señor Luque Ayala, pues, es su negocio, su rubro es, pues, hacer eventos. Y pues hay información que este señor hace eventos en diferentes locales, ¿no? Diferentes locales y justamente en este contexto de la pandemia, ¿no? De igual manera, ¿no? Mayormente como estudio, como, ¿no? Como funcionario del sector público, se da con la sorpresa que todos estos establecimientos, ya sean discotecas, nightclub, pues trabajan con, ¿no? Con solamente con acogimientos ¿no? a silencios administrativos, ¿no? Es decir, pues el silencio positivo, silencio negativo. Mayormente estas empresas que se dedican a estos rubros están trabajando en esa forma, ¿no? A través de resoluciones fictas. No sabemos, pues, que había una ley la ley 29060 que regulaba, pues, todo lo que era silencio administrativo, hoy día incorporada en el artículo 199 del texto único de la ley 27444, ¿no? Como premisa de eso, pues, indicamos, pues, que la responsabilidad, ¿no? Sí, por parte de la autoridad en ese caso, a través de sus declaraciones, que no cuenta con ese personal, no cuenta, pues, no con el tiempo correspondiente, como dijo el doctor. Aquí, pues, se genera una responsabilidad compartida, ¿no? Y decía al principio en mi intervención, pues, que el alcalde es, pues, el representante legal y la máxima autoridad administrativa en ese gobierno local, que es la Municipalidad Distrital de Los Olivos, ¿no? Y a través, pues, ellos ejercen esa labor administrativa a través, pues, de funcionarios. Ellos cuentan con gerentes, subgerentes de fiscalización, que tenían que haber hecho la labor, pues, ¿no? De visitas a estos lugares clandestinos, ¿no? En una etapa de pandemia en ese caso, ¿no? Proceder, como decía al principio, a un cierre temporal y si hay residencia, un cierre definitivo. Y si reincide, porque, por ejemplo, una clausura, ya sea temporal o definitiva, pues se lacra, ¿no? Se lacra con papelotes, ¿no? Ese cierre, de acuerdo en ese caso, de acuerdo a la ordenanza correspondiente, y ese delacramiento, pues delacramiento por parte de ese administrado, le va a generar, pues, un delito de resistencia a la autoridad. Ese caso, pues, en ese delito, pues, es el procurador público de esa municipalidad para ejercer el derecho ante el Ministerio Público. Es así la forma que debía haber actuado, en ese caso, pues, esta municipalidad de Los Olivos. Y no, pues, decir la autoridad, pues, que no tiene el tiempo correspondiente para, pues, visitar todos estos establecimientos que están, pues, haciendo eventos clandestinos en esa parte, ¿no? Sí, Luisa, te escucho. Gracias, doctor. Ahora voy a dar pase a Gonzalo para que realice unas conclusiones breves sobre las tres intervenciones. Bueno, a manera de conclusión, hay mucho que hemos dejado de mencionar, ¿no? Y que esto en verdad es un caso que recién se está investigando y a nuevas luces se va a dar a conocer realmente cómo sucedieron las cosas. Es por ello que debemos centrarnos. Hemos visto que en este conversatorio hemos querido mostrar unas ideas, cada uno de los ponentes, tanto en el ámbito civil, administrativo y penal. Pero es necesario también mencionar algunas cosas que hemos dejado de hablar o que no lo hemos tocado, ¿no?
se tiene conocimiento que ya la municipalidad en anteriores oportunidades había cerrado este local porque de alguna manera había incumplido, de todas maneras, ya había sido utilizado como bar, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que establecer algo que debemos mencionar en cuanto al dueño del local, ¿no? La abogada del dueño del local, del propietario Leandro, ha manifestado que cuando hicieron el contrato del mes de julio, que lo hizo para un contrato por un área comercial, ¿no? No para estos tipos de eventos. Entonces, me parecería que deberíamos ahí entender que el dueño también debió hacer una causal de resolución del contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque como nos hemos dado cuenta, estas actividades de discoteca, de reuniones, ya se venían cometiendo recurrentemente. No es que esta es la primera vez que lo estaba haciendo. Entonces, hay un artículo el artículo 1697 que habla sobre la resolución del arrendamiento y que ésta de una manera u otra ha debido de tomarla en cuenta el dueño, ¿no? Para no continuar, porque no creo o no quiero ahondar en este tema, no creo que él desconocía de las actividades que realizaba dentro de este local comercial, ¿no? Porque él dice que lo alquiló para un local comercial y al final le dieron otro uso, ¿no? Para discoteca. En cuanto al ámbito administrativo, como le hemos mencionado, la municipalidad ha manifestado que no contaba con los recursos adecuados para hacer la fiscalización y que no contaba con los recursos humanos, ¿no? Hay que también entender que no solamente se trata de que la función que realiza la municipalidad es relativamente necesaria, pero no después que sucede el evento, ¿no? Es durante todo este proceso. Es lamentable, ¿no? Es lamentable que sucediera este proceso, este evento, estando todavía en una etapa de pandemia, ¿no? Y donde el bien jurídico que es la vida se hayan perdido de esta manera, ¿no? Es lamentable. En lo cuanto a lo penal, como ya se ha visto, en estos momentos se está dando la audiencia de prisión preventiva. Ya se dio la audiencia en la etapa de la detención preliminar, donde se le estableció 72 horas para Joel Luque. Ahora está en la audiencia de prisión preventiva. Y para terminar, para no extenderme, hay que tomarlo, este caso, con muchas pinzas, porque hay muchas aristas, hay muchos escenarios que nos podríamos entender. Yo creo que para finalizar, no entenderíamos establecer a quién ha sido el culpable o no, ¿no? O establecer si esta conducta era acorde o no era acorde, ¿no? Debemos establecer o analizar desde un ámbito muy objetivo, muy estructurado, para así tener una idea racional de las cosas que sucedieron en esta discoteca y que lamentablemente no debieron ocurrir. Muchas gracias, le doy pase a mi compañera Luisa. Gracias, Gonzalo. Ahora ya para seguir con este conversatorio, queremos unas palabras de cierre de cada uno de los ponentes. Doctor Bruno Tapia, por favor. Doctor, por favor, habilite su audio. Muchas gracias. Para concluir, quiero agradecer a ustedes
organizadores de la Sociedad Peruana de Derecho, sede ICA, capítulo ICA, cada uno de ustedes, a usted, señorita Luisa, a Gonzalo, a Abel, a Alessandro, por este interesante conversatorio, por supuesto al doctor Ramón, por este ámbito muy interesante, por esta perspectiva desde el ámbito administrativo, que sin duda va a acabar en esta sentencia penal, y hacer unas reflexiones breves. Como muy bien lo ha mencionado Gonzalo, si nosotros vemos el artículo 1681, inciso 5 del Código Civil, existe una obligación de que el arrendador permita que se inspeccione su bien por parte del arrendatario. Entonces, en ese sentido, el propietario, por ahí, el propietario tendría que acreditar que ha venido haciendo las inspecciones pertinentes, porque no sería adecuado que un ordenamiento jurídico diga yo solo arriendo y ya me desentiendo de lo que estoy arrendando, pueden hacer uso contrario del orden público, las buenas costumbres, no. Hay un artículo que no se puede hacer un uso imprudente del bien, el artículo inciso 7 del artículo 1681, no contrario al orden público, no buenas costumbres, no se puede modificar, no se puede hacer cambios ni modificaciones. Eso era una discoteca. Eso no tenía ninguna estructura de restaurante. Entonces, es importante la figura de la responsabilidad solidaria en el ámbito civil. Eso desde el ámbito del contrato de arrendamiento. Segunda conclusión. No voy a tomar mucho tiempo, pero espero me comprendan. Yo, cuando me propusieron hacer este conversatorio, pensaba en la sociedad en que nosotros nos encontramos ahora. Y citando un artículo del autor Gonzalo Portocarrero, que nos dice que nosotros, y este es un libro de hace muchos años, que lo que nos dice es que en el Perú existe una cultura de transgresión, es decir, que el respeto hacia las normas y a las autoridades no nos caracteriza como una regla en todos los distritos, en todo el país. Entonces hay una característica por la transgresión del orden, por el rechazo subterráneo de un sistema legal, nos dice Gonzalo Portocarrero, por sentir que este sistema legal es abusivo, ilegítimo y entre otras características, donde la ley pública no tiene prestigio. Están dadas las condiciones para que la desviación deje de ser excepcional para convertirse en un comportamiento institucionalizado en una regla. Quiero dejar esta reflexión para todas las personas que nos estén viendo y efectivamente para todos ustedes, que la juventud piensa que nada es invencible. Pero lamentablemente actos imprudentes, que ya adelantándome, que en pocos meses estaremos en el verano y segura mucha gente estará viajando, pero no estará viajando gente joven tomando las medidas de precaución, estarán viajando gente joven con alcohol, yendo otra vez a lugares clandestinos, habrán otra vez fallecidos, no tomarán las medidas de precaución. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Un desinterés por la vida en sí y poniendo en una exposición al peligro por otra gente joven. Cuidar a todos nosotros, si es que, y esto termino, si es que las medidas de precaución son menos costosas que el daño en sí, si es que era menos costoso no salir de casa y evitar ir a un lugar clandestino, tomar y hasta causar la muerte, entonces tiene sentido las medidas de precaución. Las medidas imprudentes han enlutado familias, han truncado vidas, y es momento que reflexionemos sobre esta patética y lamentable realidad, porque el día de mañana podríamos ser uno de nosotros indirectamente como afectación por un familiar que desentiende que las medidas de protección son importantes, no solo en pandemia, sino las medidas de precaución en cualquier contexto que podrían causar pérdidas irreparables. Gracias a ustedes.
Gracias, doctor. Doctor Ramón, por favor. A ver. Doctor, por favor, habilite su audio. Estoy un poquito de... A ver, ahora... Ahí, Luisa, tengo problemas con mi... Ahora sí, ¿no? Ya, muy bien. Ya, gracias Luisa, gracias Gonzalo, gracias Alessandro, a nombre pues de la Sociedad Peruana de Derechos, muchas gracias. También saludar nuevamente en la presencia por el doctor Bruno y el doctor Abel. No queda otra, ¿no?, de que a todo lo que han indicado mis colegas, ¿no?, es que esto lleve pues una reflexión, ¿no?, mayormente a la juventud, ¿no?, mayormente a la juventud. Esto va a llevar pues a una reflexión muy grande, ¿no?, porque ha enlutado vidas, ¿no?, ha enlutado familias, ¿no?, y eso pues lleva a pensar, ¿no? No queremos de aquí a 2 o 3 meses tener un caso similar. Muy bien, Luisa, muchas gracias y buenas noches a todos. Doctor Abel, por favor, su intervención. Sí, claro, Luisa, sin antes agradecer al doctor por su participación en el ámbito administrativo muy importante, el doctor en el ámbito civil también. Creo que ha sido muy enriquecedor su participación, nos ha dado mejores luces al respecto. Y un mensaje final sería el siguiente, ¿no? La ley y la norma penal es de última ratio, hay que comprender eso. Es de última ratio, es el último recurso con el que cuenta el Estado para castigar ciertas conductas. Y creo que lo que pasó pudo haberse evitado si es que en el ámbito administrativo se hubieran cumplido las normas y se hubiera realmente castigado como debe ser. Creo que es momento de reformular, digamos, las competencias que tienen ciertas autoridades y ciertas entidades del Estado, ¿no? Porque vemos que todo es condena, ¿no? La gente quiere a alguien condenado, la gente quiere a alguien en la cárcel, vemos que ya se está necesitando prisión preventiva, pero no solucionamos el problema. El problema no se va a solucionar que metamos a la cárcel a alguno de ellos. Eso no es justicia. Justicia es que no haya ningún más muerto. Creo que eso es justicia. Justicia es que ya la gente tome conciencia de que seguir transgrediendo la norma no nos va a llevar a ningún lado porque no somos una sociedad organizada, estamos retrocediendo. Si la bonanza económica nos llevó a algún lado, estamos retrocediendo y esta pandemia nos ha hecho ver los errores que tenemos y seguimos, ¿verdad? Y seguimos cometiendo esos errores. Sobre todo la juventud, ¿verdad? La juventud tiene que entender eso, que no todo se soluciona con el derecho penal, ¿no? No todo es castigo, no todo es pena. Tiene que haber una fórmula distinta y es cambiar nosotros mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, ya para concluir el evento, quisiera agradecerle al doctor Bruno Tapia Cornejo, al doctor Ramón Vázquez Cornejo y al doctor Abel de Bendezú, a los moderadores, miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Capítulo ICA. Este evento se realizó con la finalidad de dar un análisis desde el punto de vista jurídico, civil, administrativo y penal. Esperamos haber alcanzado todas sus dudas y siempre hay que ver los temas de coyuntura de forma objetiva en base a la razón y a la norma jurídica. Es muy importante, además de las normas, utilizar la razón. Y si bien es cierto, se pudo haber previsto, también la conducta y autorregularnos nosotros mismos es importante. Estamos en una sociedad que siempre se le da responsabilidad al Estado, pero también nosotros, así como tenemos derechos como ciudadanos, también tenemos obligaciones y es momento de cumplirlas. Eso sería todo. Gracias a todos los oyentes. Buenas noches. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.